Hola mis amigos de Biblia Textos Cuestionables, es un gran privilegio poder estar nuevamente acá con ustedes. En este momento vamos a tener una temática muy especial. Yo sé que para algunos tal vez puede ser profundo, puede ser difícil de expandir, de explicar, pero el motivo del programa de hoy es para explicar un poquito más, ¿verdad?, acerca de esta temática. Y hoy vamos a estar hablando acerca del pecado. Pero para eso es un gran privilegio tener con nosotros en este momento a alguien muy especial, y es el pastor Eli Daniel Barraza. Así es, muy buenas tardes, salud especial para todos, que el Señor les bendiga. Gracias, pastora Lojanis, por la invitación, y es un gusto poder compartir en esta oportunidad, en este segmento, acerca de este tema tan importante e interesante que es acerca del pecado. Así que estamos muy contentos de estar acá contigo. Gracias, pastor, gracias por haber aceptado la invitación de estar acá con nosotros. Y queremos, pastor, formular bien la pregunta, ¿verdad?, de lo que vamos a estar debatiendo en este momento. Pastor, ¿tiene el pecado alguna forma de definición? Y si la tiene, ¿cuál sería esa definición? Sí, es interesante cuando hablamos del pecado, pues siempre basarnos en la Biblia. A veces no podemos pensar que podemos nosotros pues humanamente dar un concepto, porque podemos caer en errores que puedan afectarnos más de lo que debe ser. Entonces, para poder responder la pregunta acerca de qué es el pecado, es importante que vayamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios pues trae respuesta a cualquier pregunta incógnita que pueda surgir en nuestra mente concerniente a estos asuntos espirituales que se pueden malinterpretar y muchas personas dar conceptos personales. Pero la Biblia es clara y podemos nosotros en primer lugar referirnos a lo que menciona el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que podemos en primer lugar resaltar lo que menciona este texto, y es que el pecado es infracción de la ley. Infringir la ley, violar la ley, te lleva a cometer pecado. Pero también dice Santiago 4:17, otro texto muy, muy importante que debemos mencionar, pastor y familia que nos están observando, y es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tenemos dos conceptos. Número uno es que infringir la ley, violar la ley de Dios es pecado. Pero también saber hacer lo bueno es pecado al no hacerlo. Sabemos que debemos hacer algo y nos cohibimos, evitamos hacerlo por, no sé, razones personales, que tú creas que, bueno, mejor no lo hago, o aquello, lo otro, cualquier cosa que pueda pasar por tu mente, evitar hacer lo bueno, que sabemos que es bueno y no lo hacemos. La palabra de Dios dice que es pecado. O sea, sería como un pecado consciente, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Correcto. Sería un pecado consciente. Así es. Pero ahora, antes de seguir haciéndole otras preguntas, pastor, para los amigos que nos miran, ¿verdad?, y quieren saber más acerca del pastor Eli Daniel Barraza, ¿verdad?, ¿podría decirnos, pastor, qué iglesia se está atendiendo? ¿De dónde es oriundamente, dónde nació, verdad? Claro que sí, pastor. Mira, mi nombre es Eli Daniel Barraza Matos. Yo nací en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo. Soy oriundo de Venezuela. Hace ya 3 años llegamos a este país y por la gracia de Dios, pues nos ha dado el privilegio, la oportunidad de atender 3 iglesias hispanas acá en el área de Las Vegas, las cuales son la iglesia hispana de Salén, la iglesia hispana de Paraíso y la iglesia hispana Torre Fuerte. Entonces estamos sirviendo acá a nuestro Dios, atendiendo estas iglesias por la gracia de Dios. Amén. Gracias, pastor. Simplemente para que los amigos sepan, ¿verdad?, entrar en contexto acerca del invitado que tenemos para este momento. Entonces, haciendo otra pregunta, pastor, relacionada con esta temática del pecado, porque es un tema para abundar bastante y sí, es bien amplio y profundo, pero el objetivo de este programa es profundizar, pero a grandes rasgos, ¿verdad?, porque sería muy extenso, ¿verdad? Quisiéramos saber por qué sería imposible darle como tal una definición tan estricta a lo que es el pecado. Sí. Fíjate, es importante esa pregunta porque algunos dirán, pero bueno, ya no lo definimos con los textos bíblicos. Claro, la palabra de Dios define el pecado
para que tengamos un concepto claro de lo que podemos llegar a hacer cuando desobedecemos a Dios y cuando evitamos hacer lo correcto. Entonces la Biblia nos presenta, pero ya humanamente sería imposible darle una definición porque caeríamos en el error de justificar lo que estamos haciendo. Buscarle como una razón justificable de por qué no lo hice y de por qué sí lo hice. Exacto. Entonces, llegar a ese punto nos llevaría por ese camino donde tristemente caeríamos en el grave error de decir, no, yo lo hice porque tenía que hacerlo. Exacto. Y entonces justificaríamos el pecado cuando no es lo que el Señor desea que pase. Entonces, sería, pastor, digamos que sería un misterio. Es correcto, sí. Hasta cierto modo un misterio. Y para los amigos que nos miran, al ser un misterio no quiere decir de que es algo entramposo, de que es algo que simplemente Dios vedó para nosotros. Es como dice el pastor, tratar de hallarle una definición estricta humanamente sería justificarlo, como dice un dicho por ahí, que el fin justifica los medios. ¿Por qué lo hice por esto y por qué no lo hice por aquel? Es correcto, sí, caeríamos en ese terreno. Sí. Y el punto es entender que el pecado existe. Tristemente es la consecuencia pues, de la desobediencia de nuestros primeros padres, de la rebelión en el cielo con Lucifer. Entonces, es algo inevitable, es una enfermedad que existe en el mundo y tristemente pues toca enfrentarla, pero gracias damos a Dios por la solución que Él dio a este problema. Pero debemos evitar entrar en ese terreno donde nos llevaría, como ya mencionamos, justificar y entonces sentirnos como que no, yo tenía que hacerlo y el Señor tiene que entender y el Señor tiene que aceptar porque Él es un Dios de amor. Entonces caeríamos en ese error y no es lo que Dios desea. Él quiere que sepamos el pecado es infracción de la ley, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado y entonces al nosotros entender eso, el llamado, el deseo de Dios es que podamos nosotros buscarle a Él para que nos ayude a serle fiel, a obedecerle y poder entonces sentir esa empatía, ese deseo de ayudar y de hacer lo correcto, aunque la mayoría no lo haga. Exactamente. Lo bueno y más importante de esto es, queridos amigos, que como dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Así es. Es importante entender esto. Puedes tú caer, puedes cometer errores, pero en esos errores, si tú te arrepientes fielmente a Dios, Dios te va a librar de cualquier tipo de culpa, de cualquier tipo de pecado. Así es, eso es correcto. Entonces, hablando un poquito más, pastor, sobre el pecado. Yo desde pequeño que entré a la iglesia, y tal vez usted también, y muchos de los amigos, hemos escuchado a veces malintencionado, hemos tergiversado tal vez. Muchas personas se atreven a decir, no, porque el pecado mío no es tan grande, como no es tan visto como tan pecado delante de Dios. Y eso como que da la idea de que hay pecados muy grandes y pecados muy chiquitos, o pecados que Dios sí tiene en cuenta y pecados que Dios pasa por inadvertido. A la vista de Dios, pastor, ¿hay pecados grandes y pecados chiquitos, o a la vista de Dios los pecados son iguales? No hay diferencia, pecado es pecado. Pecado es infracción de la ley, así tú robes un pequeño dulce, así robes un banco. Robar es robar. Es robar. Así que no hay una diferencia. Si es pecado es grande, pues tiene un castigo diferente, o si es pecado pequeño. No, pecado es pecado, apreciados hermanos y amigos. No podemos creer que, bueno, como es una mentirita blanca, no va a traer consecuencias. Esas son las más peligrosas. Exacto, sí, esa frasecita, mentirita blanca. Así es. Como combinar una verdad con la mentira, y como es pequeñito, Dios lo va a pasar por inadvertido. Dios no va a tener en cuenta eso. Y cuando vamos a la Biblia, mira, hay muchos textos, es un tema bastante amplio, pero podemos recordar cuando Jesús le dijo que aquella persona que codiciaba, aunque no codiciaba una mujer, el hombre codiciaba una mujer, y aunque no llegara al acto de estar con esa mujer, ya al pensarlo, ya al maquinarlo en su mente, ya era pecado. Exactamente. Igual a que el Señor dijo también una oportunidad, o sea, no tienes que llegar a matar a tu hermano, a tu prójimo. El simple hecho de que tú lo llames necio, lo ofendas, lo insultes, lo trates mal, lo odies, ya eso es considerado pecado. Entonces, son ejemplos, son casos que presenta la Biblia para poder nosotros tener un concepto claro y no creer que porque es una mentirita blanca, no, eso no cuenta, ¿no? Pecado es pecado. Es pecado, así mismo es. Gracias, pastor. Pastor, también los amigos quisieran saber, y nosotros acá también,
Porque a veces hay cierta duda en cuanto a los infantes, a los niños que nacen. Okay. ¿Un niño nace pecador o se convierte ya en pecador a medida que vaya desarrollándose, a medida que va teniendo conocimiento de la vida? O sea, cuando un niño nace, cuando ya sale, ¿verdad?, del vientre de la madre, ¿ya es pecador? Sí, fíjate, es interesante porque nosotros como iglesia no practicamos el bautismo de menores. ¿Por qué razón? Porque el menor cuando nace, aunque la Biblia dice que en pecado me concibió mi madre, realmente el menor cuando nace es un menor que nace, es un alma inocente. Nacemos con una tendencia a pecar. Después de la caída de nuestros primeros padres, pues nacemos ya, el pecado entró, el pecado inunda este mundo y entonces nacemos ya con esa naturaleza, tendencia a pecar, nuestros pensamientos van de continuo al mal, pero ese pequeño que nace, pues ¿de qué va a arrepentirse? Sí. Aún no ha cometido, aún no conoce, no discierne entre lo bueno y lo malo. Entonces podemos entender y podemos nosotros comprender que el niño cuando nace realmente no es culpable. Es el acto de padre y madre, resultado. Nació el bebé, ok, pero el niño nace limpio, por decirlo así de esa manera, todavía no conoce lo que es bueno y lo que es malo. Cuando él va creciendo y va conociendo, va avanzando en la edad, va avanzando en la vida, va creciendo, pues ya su corazón también se va pues inclinando a las cosas que quiere, porque recordemos, nacemos con libre albedrío. Y al final ese libre albedrío pues nos permite elegir. Y las decisiones que tú y yo tomamos pues son los caminos que elegimos y las consecuencias pues que vamos a sufrir de acuerdo a esas decisiones que tomamos. Así que ese pequeño nace y a medida que va creciendo pues ya va comprendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo y bueno, esperemos por la gracia de Dios pues pueda tomar buenas decisiones. Exactamente. Y sí, pastor, es muy importante lo que decías al principio porque la Biblia no apoya nada de eso de bautizos de niños recién nacidos. Digo esto porque, amigos, no estoy criticando a nadie ni nada de eso, pero la Biblia es la autoridad única de fe. Y si la Biblia no lo dice, no podemos decir nada o opinar nada o tener algo como tradición porque se ha hecho. Sabemos, pastor, que los hermanos de la Iglesia Católica son los que siempre han tenido esta tendencia de que bautizo de niños pequeños, pero es como decía el pastor y lo apoya la Biblia. El niño nace en inocencia, no tiene conocimiento todavía de la vida. ¿Qué pecado va a cometer un niño recién nacido? ¿De qué se va a arrepentir? ¿De qué se va a arrepentir? Recordemos que el bautismo pues, es una expresión pública de arrepentimiento, de confesión de pecado. Sientes culpa por lo que has hecho, por las malas decisiones que has cometido en la vida y el Señor te ofrece ese perdón. Y bueno, la persona al bautizarse ya adulta en una edad madura es porque reconoce lo que hizo mal. Exacto. Y desea pues apartarse de ese camino y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Sí. Digo esto porque hay muchas personas que en el contexto católico fueron bautizados al nacer y son personas asesinos y todo eso, y ellos se consideran que son salvos porque se bautizaron cuando nacieron y ellos ni siquiera se acuerdan de cuando se bautizaron. Es correcto. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya casi terminando, pastor, tenemos algo que quisiéramos debatir también. Quisiera compartir con nosotros, pastor. Yo sé que hay muchos y tal vez los amigos que nos miran también les vendrá a la memoria algunos personajes bíblicos que hasta cierto modo ni siquiera la Biblia registra pecados en ellos. Fíjate, la palabra de Dios dice que no hay justo ni uno, solamente Cristo Jesús. Hay muchos personajes de la Biblia, pues sí, se les reconoce que llevaron una vida pues acorde a los principios de Dios, obediente a Dios, hicieron la voluntad de Dios, pero también marca y presenta que muchos de ellos pues también tuvieron sus caídas, tuvieron sus fallas, tropezaron en algún momento porque son seres humanos. Tendencia a pecar, malos pensamientos, en algún momento sintieron ira, en fin, hay muchos personajes que se declara que hicieron grandes cosas, que obedecieron a Dios, pero también tuvieron sus caídas. Entonces, en la Biblia encontramos solamente a Jesús. Cristo Jesús, pues el hombre que estuvo en la tierra, se hizo hombre por amor a nosotros, caminó entre los hombres de aquel tiempo y no pasó ni por su mente un mal pensamiento. Así mismo. Es tremendo esa declaración. Fue tentado, pero sin pecado alguno. Sin pecado. Y eso es una muestra porque Jesús, cuando vino a este mundo,
nos mostró también la manera correcta que debemos vivir y para mostrarnos también, ¿verdad? Es lo que muestra la Biblia, que el hombre, si confía en Dios, puede vivir sin pecado incluso. Lo que, bueno, tenemos esa tendencia, porque Jesús hizo todo aquí en esta tierra como humano. Algunas personas creen de que porque era el Hijo de Dios no podía pecar porque era el Hijo de Dios. No, Él lo hizo como humano, y estaba sujeto a necesidades, a muchas caídas como nosotros, pero Él se mantuvo firme hasta que murió en la cruz del Calvario. Es correcto. Algunos fueron declarados justos, como en el caso de Noé. Exacto. Noé fue declarado justo en medio de toda la generación perversa antes del diluvio, pues no se halló hombre justo, sino solo Noé. Pero Noé también tuvo su falla, también tuvo sus errores. La diferencia, apreciados amigos, es que no se trata de que somos pecadores y esto, no, se trata de que a pesar de que somos pecadores, de que cometemos errores, el Señor nos ofrece un perdón, una justicia, y ese es el punto, aceptar lo que el Señor nos ofrece. No somos perfectos, en la antigüedad no hubo nadie perfecto, solamente Cristo Jesús. Pero, por ejemplo, el caso de David. David se le recuerda, se le conoce como el hombre que tuvo el corazón como el de Dios. Y mató. Y cometió pecado, mató, codició a la mujer de su prójimo. O sea, pero ¿cuál fue la clave? Él mismo expresa en su salmo, crea en mí un corazón que nuevo, un corazón limpio, renueva mi ser. Él se arrepintió y ese es el punto, apreciados hermanos, entender que el pecado existe, el pecado es real y es una enfermedad que nos contamina a todos. Es una enfermedad que a todos nos afecta, pero a pesar que es una enfermedad que nos afecta, la cura está en Cristo Jesús. Y el Señor nos ofrece ese perdón, esa justicia que Él tiene para nosotros, pero debemos nosotros aceptarla con un corazón sincero como lo hizo David y muchos de aquellos que pecaron pero se arrepintieron y el Señor los perdonó. Amén. Decía una cosa, pastor, ahí, en lo que estaba hablando, ya para terminar, que en medio de ese pecado el Señor nos brinda una justicia. ¿Qué tipo de justicia, pastor, para los amigos que nos miran, cree usted que nos brinda el Señor a cada uno de nosotros, partiendo de nuestros pecados? En primer lugar, una justicia perfecta. La justicia de Cristo Jesús, la justicia de nuestro Dios, una justicia perfecta. Y en términos teológicos, bíblicos, se le conoce como la justicia imputada. ¿Ok? Y también está la justicia impartida. La justicia imputada es una justicia que se nos acredita, no porque la merezcamos, no porque nosotros a nuestras obras o hagamos algo para merecerla, sino que el amor de Dios, dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Entonces, el amor de Dios por ti y por mí nos hace justos, no por nuestra justicia, sino la justicia de Cristo Jesús, que estuvo en esta tierra, no cometió pecado, se ofreció como sacrificio, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y ante el Padre, Dios ve la justicia de su Hijo y a través de esa justicia nos ve a nosotros. Amén. Y esa es la justicia que debemos nosotros abrazar y aceptar, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Ya la justicia impartida es el proceso de santificación que a medida que avanzamos de la mano del Señor, la obra del Espíritu Santo va obrando en nosotros y nos prepara para un día estar con Él en la Canaán celestial. Amén. Gracias, Pastor Eli Daniel, por haber estado acá con nosotros. Esperamos, amigos, que le haya servido, ¿verdad?, este pequeño momento en el cual hemos hablado, hemos debatido acerca de el pecado. Si tiene algún tipo de pregunta al respecto, usted puede escribirnos, ¿verdad?, en la caja de comentarios y puede también hablarnos en mi correo personal. Y recuerde, como le decimos también, si tiene algún tipo de otra pregunta relacionada con la Biblia, algo que tal vez usted no pueda entender bien, que tal vez no se la ha explicado bien, pues deje esa pregunta y no seguirá con la duda. Así que Dios le bendiga y nos vemos en un próximo encuentro.